Doctores, tengo buenas tardes todos los presentes. A ver, son 2:31 minutos del día 29 de septiembre de 2000, o 21 de septiembre del 2023. Estamos reunidos en la plataforma virtual del tercer juzgado de investigación preparatoria de Huancavelica para llevar a cabo la audiencia en el expediente 386-2023-43, seguido contra Espinosa Ochoa Gaudencio por un supuesto delito de peculado doloso en agravio del Estado. La audiencia que está siendo registrada entre audio y video y a través del sistema Google. Es un requerimiento. Este es un pedido de improcedencia de acción. Es una excepción de improcedencia de acción. En ese sentido, vamos a ceder la palabra a las partes procesales para sus acreditaciones. A ver, doctor del Ministerio Público, ahora acredítese un favor. Muchas gracias, señor magistrado. Muy buenas tardes. Y por intermedio de su despacho, buenas tardes también con los colegas abogados y los demás presentes en esta sala virtual. Por el Ministerio Público, Gary Justino Zavala Guzmán, fiscal adjunto provincial del segundo despacho de esta Fiscalía Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios de Huancavelica, domicilio procesal, Avenida Manchego Muñoz, 896, tercer piso, oficina 8 del barrio Santa Ana de esta ciudad, casilla electrónica 62403, correo institucional gjzabaladj@mpfn.gov.p. Muchas gracias, doctor. Doctor Luis Apaza. Gracias, buenas tardes, señor magistrado, con su persona, señor fiscal y los sujetos procesales presentes en esta audiencia. Luis Ángel Apaza Meneses, registro de matrícula 987, Colegio de Oretana, casilla 102242, el correo luisangel1909@gmail.com, domicilio procesal, avenida Augusto Beleguía 448B, cerca de Huancavelica. Concurren en presentes autos por mi patrocinada Yandira Miguel Bendezú, también se encuentra presente el magistrado. Ya, doctor. Señora Yandira, a ver su nombre, un favor. Sí, doctor, buenas tardes. Mi nombre es Yandira Gabriela Miguel Bendezú. DNI, dirección y celular. Número de DNI 7049-0455. Dirección Avenida Augusto Beleguía 238. Número de celular 968-649-136. Ya, señora. En todo caso estarían notificados, doctores, ¿no? Está la parte del Ministerio Público, está también ya el doctor que ha presentado la excepción. Escrito pendiente, a ver, doctor Galarza, un favor. Señor magistrado, buenas tardes con las partes procesales presentes en la sala de audiencia. Para dar cuenta, señor magistrado, tenemos el escrito con número de ingreso 21.617, año 2023, presentado por el Ministerio Público. Sumía se tenga presente informe de control específico. Folios, 66 folios que acompañan al escrito anexos, señor magistrado. Fecha de ingreso el día 21 de septiembre del año 2023. Le podemos en todo caso, doctor, esto poner en conocimiento al doctor Apaza, a su WhatsApp. Señor magistrado. Sí, doctor Apaza. Mire, con respecto a lo que usted refiere y a su vez da cuenta el especialista, considero que usted debe rechazar de plano por lo siguiente. Por precedentes vinculantes supremos, señor magistrado, por precedentes vinculantes supremos, en una audiencia de excepción y procedencia de acción como la que nos ocupa esta tarde, no es jurisprudencialmente admisible postulaciones probatorias, porque es una prueba la que está prestando la Fiscalía, temas de responsabilidad penal, un informe de control según escucho, temática de imputación objetiva, porque la Corte Suprema ha determinado que el excepcionante, y por extensión la Fiscalía, que se supone que defiende la legalidad y conoce estos extremos,
No puede ni introducirse, tampoco trasladarse, señor magistrado, y menos debatirse un tema probatorio. Es más, el solicitante o el excepcionante tendría que debatir temas estrictamente de derecho. Naturalmente no puedo introducir pruebas porque la norma no permite. Si esto es así, es un despropósito forense, la documental, la que fuese, del señor fiscal, en la medida que violenta el ordenamiento procesal penal. Señor magistrado, gracias. Doctor, está bien lo que es cierto usted lo que dice, pero todavía no estamos adelantando, pues, no estamos adelantando diciendo que se va a valorar. Es cierto, no vamos a valorar ningún medio de prueba en una excepción. Por eso es que estoy poniendo en conocimiento, nomás para los fines correspondientes, nomás que tome en conocimiento usted y se agrega los actuados nada más. Ya al momento que se resuelva, se va a tener en cuenta solamente lo que está en la formalización. Señor magistrado, es que no podría agregarse a los actuados, porque no puede compulsarse pruebas de nadie en las audiencias, tendría que rechazarse de plano. Nos estamos adelantando, pues, doctora Pasa. O sea, ¿cómo usted está indicando que vamos a valorar si todavía no, o sea, no estamos emitiendo nada? Pues? Una cosa ya es que cuando ya quizás resolvamos y valoremos, ya usted puede decir se ha valorado y eso está mal, ¿no? Solamente está, que se pone en conocimiento a usted y se agrega a los actuados para conocimiento, ¿no? Para los fines pertinentes nada más. Y cuando nosotros emitamos la resolución, una vez que iniciamos la audiencia, solamente va a ser en base a la formalización, nada más. Nosotros no vamos a ver ningún tipo de elemento de convicción. Bien, en todo caso, que solicitud de parte se rechace por improcedente el actuado, el que sea, del Ministerio Público. Gracias, magistrado. Ya, pues, doctor Gary, no sé si tienes algo que indicar una vez para resolver este escrito que ha presentado su persona. Sí, señor magistrado. En todo caso, quisiera adicionar otro punto al escrito que se ha presentado. Bueno, debo expresar mi extrañeza a la defensa respecto a la postulación, porque una excepción no estamos probando respecto del delito, estamos probando con el informe de control de auditoría que determina el perjuicio más de 2.900.000. Lo que se pretende determinar es su condición de funcionario o servidor público. No estamos probando otro extremo. Entonces, por eso nos extraña. Sino, si se va a discutir un tema estrictamente jurídico, ¿sobre qué fuente, señor magistrado? Sobre documentos que existen en el expediente, y parte de eso está en la incorporación del informe. Eso es por un lado, señor magistrado. En todo caso, su despacho va a habitual. Solamente para la aclaración a la defensa. Y como segundo punto, señor magistrado, me permito en todo caso plantear un tema incidental. Yo pediría en este acto que se acumule, señor magistrado, la presente excepción que nos convoca para esta sesión con la excepción que está señalándose para el día de mañana. ¿Por qué, señor juez? Porque, muy curioso, señor magistrado, con esta excepción de hoy en día, se pretende discutir que la imputada Yandira Gabriela Miguel Bendezú dice no es o no sería responsable del área de supervisión y por lo tanto es atípico. Sin embargo, señor magistrado, la excepción de mañana que se va a discutir, que también ha sido promovida por la misma defensa o por la misma imputada, se va a discutir que ese cargo de supervisión de ejecución de inversiones no existe. Es decir, señor magistrado, en el fondo es conexo y el artículo 48 del Código Procesal Penal alude a lo que son causales de acumulación que lo vincula con el artículo 47 y a la vez también cuando señala el artículo 31, inciso 2, dice cuándo procede una acumulación obligatoria y estaríamos ante una acumulación obligatoria. ¿Por qué? Si una acumulación procede en procesos y en temas incidentales que tienen la misma fuente, también, señor magistrado. Y lo digo esto, señor juez, ¿por qué? Porque en el hipotético de que si su despacho declarase, para evitar decisiones contradictorias, señor magistrado, porque acá se está discutiendo simplemente a si ostenta o no el cargo. Dice que no ostenta, por eso es atípico. Sin embargo, en la otra excepción se dice existe o no el cargo, que en el fondo es lo mismo, es una discusión sucedánea. Entonces, para evitar mayores implicancias, señor juez, yo pediría que se acumule en todo caso esta excepción a la excepción que se va a discutir el día de mañana. Ya dije, solamente se trata ahora de ver si le asiste o no, porque asumió cargo, y en el otro es si existe el cargo o no.
Entonces, y eso evitaría, señor juez, una decisión que podría devenir en una contradicción. En el hipotético, declara fundada una, si no hay cargo, ¿cómo va a haber función? Gracias, señor juez. Ya, doctor, pasa a ese pedido que está realizando para que pueda acumularse en todo caso. Gracias. Me extraña mucho la postura, señor magistrado, porque en relación al documental fiscal, usted va a resolver, me parece que se admita. Y en relación a la desnaturalización del procedimiento penal que refiere el señor fiscal, también de derecho debe ser rechazado por lo siguiente. La excepción, señor magistrado, muy extrañado porque parece ser que la Fiscalía no hace suyo el logo defensor de la legalidad. En el artículo 6 y 7 está el procedimiento penal ante una excepción. Y lo que postula el señor fiscal es descabellado en sentido procesal penal porque desnaturaliza el proceso. Parece que la Fiscalía piensa que está en investigación todavía en sede judicial, cuando las normas procesales ordenan el procedimiento, naturalmente bajo su dirección, señor juez. Y no puede, pues, resolverse situaciones o incidentes porque a la Fiscalía le parece como si se estaría en el despacho fiscal. Hay una resolución que ha generado un cuaderno, o perdón, un incidente, un cuaderno, y esas se sustancian según la normativa procesal penal. El señor fiscal quiere acumular cuando se trata de incidentes sin base legal. Es más, él alude que lo que se va a debatir hoy día es tal y mañana cual. Señor magistrado, aún no se ha debatido nada. Es Ya, profeta, ¿a qué se refiere el señor fiscal? Es totalmente apartado de la nueva procesal penal, tanto la documental que pretende incorporar violentando normativa jurisprudencial, como la idea que ha planteado a su despacho, que por ser ajena al marco procesal penal, solicito a su despacho la rechace ipso iure. ya, ya, doctor. Sí, doctor, no vamos a aceptar esa acumulación, son cosas muy diferentes. Se va a tramitar conforme sea aceptado por su incidente correspondiente. Por eso no hay inconveniente. Va a ser así. Igual, el escrito, sí, una parte escuché el doctor Gary que decía, ¿no? Que se tiene que, se va a discutir sobre la base de documentos. Acá no se va a discutir nada de documentos, solamente de puro derecho nada más. Si está planteado o no está planteado en su formalización el hecho. El tipo, el tipo penal, sujeto activo, nada más. Eso nomás, no voy a ver nada de documentos acá. No voy a ver que estén acá su escrito, su medio de pruebas. Eso no se ve, doctores. Eso no se puede hacer una excepción. Entonces, lo que indicaba el otro, lo que se pactea en presidencia o la base, eso no se va a hacer. Y conforme indicado, se va a aceptar esto. Se va a aceptar para los fines conscientes y se adjunte nada más al presente incidente. Pero, doctor Galarza, ponle en conocimiento a la doctora Paz, mándale un favor a su WhatsApp. Pero si estoy indicando, es un tema de puro derecho nada más. No vamos a basarnos en elementos de comisión tal, elementos de comisión tal. Eso no se va a hacer. Eso ya sería, está proscrito en una excepción. Solamente que se adjunte para los fines correspondientes al presente incidente y sin perjuicio de ello se pone en conocimiento a la doctora Paz este escrito que ha presentado el doctor. En ese sentido va a ser, doctores, la petición que han planteado ambos, usted, doctora Paz y doctor Gary, y no tienen ninguna observación adicional. Antes, damos por instalada la audiencia y en todo caso cederemos la palabra a la doctora Paz para que pueda fundamentar su pedido de excepción. Pero envíale, doctor Galarza, un favor a la doctora Paz para que tome conocimiento de ese escrito. Señor magistrado, para precisar, el documento que he ingresado el día de hoy no está digitalizado en el sistema para poderle enviar de esa manera al doctor. Yo, en todo caso, una precisión. Solamente que le envíe el escrito, porque el informe de control específico de la Contraloría, eso ha sido de conocimiento de las partes, entre ellos la imputada, ¿no? Pues. El escrito, a ver, envíale, doctor Galarza, un favor. A su WhatsApp del doctor, envíale, mientras el doctor va oralizando, ¿sí? su pedido de excepción, a ver. O todavía, o es necesario todavía, doctor, que lo visualice para que recién inicie su oralización de su excepción. No es necesario, magistrado, porque su despacho ha dispuesto o ha resuelto que no tiene objeto el trasladar este documento. Como no tiene objeto, procesalmente hablando, no me pronuncio ni a favor ni en contra, porque ipso iure acarrea su rechazo. Gracias.
Ya, ya, doctor, en todo caso, está indicando que no es necesario que se le cobra traslado, ¿no? Ya, pero sí que se ajusta al presente incidente, ¿no? Ya, en todo caso, continúa, a ver, doctor, inicie con su excepción, a ver. Muchas gracias, señor magistrado. Señor juez, la defensa técnica de Yandira Miguel Bendezú plantea excepción de procedencia y de acción en los siguientes autos respecto del factum formalizado, como bien usted lo ha notado. En su forma, el hecho no constituye delito contra la acción penal a fin de que declarada fundada la misma se sobresean los autos. He precisado que por precedente vinculante supremos el magistrado, temática probatoria, postulación de imputación objetiva, a vistas de responsabilidad penal, no planteará la defensa en respeto a precedentes vinculantes supremos. Naturalmente tampoco se permitirá el debate de ello por la Fiscalía. ¿Cuál es la premisa forense formalizada, señor magistrado? Que como usted notó, esa es la base de imputación sobre la cual se va a cuestionar la categoría del delito tipicidad. La premisa formalizada con respecto a mi patrocinada es la siguiente y que fluye de la primera página de mi escrito. En el ítem 4.2, página 21 de este requerimiento. Dice lo siguiente a título de imputación, señor magistrado, de la cual postularemos su atipicidad. Se imputa a Yandira Gabriela Miguel Bendezú en su condición de subrayo responsable. Ese es el título. Del área de supervisión y obras de la Universidad Nacional de Huancavelica, haber otorgado conformidad a la valorización número 3 de la obra ampliación, equipamientos de los laboratorios, etc. A pesar de que se valorizó partidas no ejecutadas o deficientemente ejecutadas. E investida, dice la Fiscalía, de la disponibilidad jurídica, permitió la apropiación de caudales para otro. En agravio del Estado, Universidad Nacional de Huancavelica. Resaltando de esta postulación la arista responsable del área de supervisión y luego la arista otorgó conformidad a una valorización número 3. Podría ser ese el núcleo de la imputación fáctica fiscal. Bien. Bajo la temática de la parte objetiva del elemento tipicidad, cuestionamos por atipicidad la formulación fiscal que acabamos de dar lectura por lo siguiente. A priori, en la parte objetiva de la categoría tipicidad se encuentra autor, víctima, acción, imputación objetiva. En este caso cuestionamos la ausencia del grado de autor por lo siguiente. El capítulo que nos convoca, peculado a ser magistrado por naturaleza jurídica y por precedentes vinculantes, es un delito de infracción del deber. De modo que en sede procesal penal solo puede atribuirse este delito, o puede ser autor, aquel que infrinja un deber. En palabras de la Sala Suprema, transitoria de la Corte Suprema de Casación 102-2016 Lima, es aquel que infringe su deber de cuidado sobre los caudales o objetos públicos colocados bajo su ámbito de competencia, relación competencial. ¿Por qué decimos que la víctima o el autor o mi defendida no es autor porque carece de infracción del deber? Señor magistrado, como hemos leído del ítem 4.2, le atribuye la condición de responsable. Pero, oh sorpresa, el 4.1, que está inmediatamente arriba, imputa a Diógenes Pari, sigo en la página 21 de la formalización, en su condición de consultor supervisor de la obra. Y ahí le imputa una situación parecida de las valorizaciones. Señor magistrado, el supervisor de la obra, según la formulación fiscal, ciertamente es el contratado con dicho fin como supervisor Diógenes Pari Pérez. Elasticando las fórmulas penales de manera bastante extraña en la Fiscalía, haya una fórmula ajena al derecho para decir, imputar a mi patrocinada como responsable del área de supervisión. Entonces, haya una tipología de supervisor, la ley, pero la Fiscalía le atribuye responsable de supervisión. Cuando está identificando en el 4.1, ¿quién es el supervisor? Entonces, quien no es el supervisor en derecho, puede infraccionar
su deber. No solo no puede, sino tanto por la ley penal y a su vez la ley especial, señor magistrado, la ley de contrataciones en su artículo 187, reglamento, numerales 1, 2 y 3, narra las funciones legales del supervisor de obra. Y claro, ese es su deber, y cuando lo violenta, entonces se le atribuye la condición de autor porque ha infraccionado su deber. Permite la ley penal que se atribuya un deber o un delito de función a quien no es, en este caso, el supervisor, y quien la Fiscalía ha identificado en ítem 4.1 al supervisor de la obra. Es más, identifica la ley especial el título responsable del área de supervisión, o el articulado que he leído identifica al inspector o al supervisor. Entonces, señor magistrado, mi defendida no solo no puede ser autor porque no se le puede atribuir infracción de deber porque no lo ha tenido. Número 1. Número 2. Por dogmática procesal penal. Puede atribuírsele el título de autor como responsable, dice la Fiscalía, del área de supervisión. ¿A quién? No puede afectar el bien jurídico protegido, en este caso la correcta administración funcionarial. ¿Puede una persona que no es funcionario público o servidor público afectar el bien jurídico protegido cautelado para peculado? Claro, según la vista fiscal va a decir que sí, pero la tipología penal es una situación muy especial. Segmenta segmenta a las personas que puede imputárseles este grado de autor. A priori tiene que ser funcionario o servidor público. Y solo así dicha persona puede violentar el orden jurídico o el bien jurídico protegido. En este caso tampoco la persona de mi patrocinada, no siendo funcionario, puede afectar dicho bien jurídico protegido. Siguiendo en temática o en dogmática procesal penal, puede atribuirse el grado de autor a quien crea un riesgo jurídicamente prohibido, sí. Pero uno que no es funcionario puede crear un riesgo jurídicamente prohibido funcionarial. Cuando estamos determinando o leyendo, señor magistrado, leyendo el ítem 4.1 de la formulación, de la formalización, y es que la Fiscalía identifica al supervisor contratado de obra, pero no es mi patrocinado, es el señor Pari, ítem 4.1. Y la ley no identifica a la persona denominada responsable de la supervisión junto o en paralelo con el supervisor de la obra. Bajo esas temáticas del magistrado, en esta primera vista, por la ley especial y por la ley penal, ciertamente no puede atribuirse el grado de autor a quien la ley dice que no lo tiene, porque no es funcionario. Siguiente. Objeto del delito. Es atípico por el objeto del delito. Recurso nulidad 2170-2013 Huancavelica, entre otros, refiere que el objeto del delito de peculado, delito que nos ocupa, tendría que ser caudales o efectos, debe estar confiado en posesión inmediata o mediata del sujeto activo en razón del cargo que tiene asignado al interior de la administración pública. La formulación fiscal, señor magistrado, o la imputación fiscal formalizada respecto de mi patrocinada, no identifica la posesión inmediata ni inmediata, ni menos el cargo, que ya hemos repetido no existe en la administración pública, con el cual mi patrocinada habría peculado. ¿En la formulación fiscal puede ser objeto de modificación? No, señor magistrado, porque esa es la imputación que la Fiscalía trae. En ese cargo que tiene que ver, como he leído, con el otorgamiento de valorizaciones de quien no es funcionario público, puede a su vez inferirse que tiene posesión inmediata por razón de su cargo, porque la formulación fiscal no dice qué resolución, disposición, porque no existe, designando a la persona de mi patrocinada como funcionario a cargo de caudales o efectos. Porque aquí la norma pide que existe posesión inmediata o mediata respecto por el cargo con los efectos o caudales. Y eso no aparece en la formulación fiscal.
De allí nace su atipicidad por el objeto del delito. Tercero, relación funcionarial entre el sujeto activo y los caudales. Habíamos dicho que el ítem 4.1 identifica al consultor supervisor contratado por la obra, sí. Ahora bien, ¿cómo así un tercero puede aprobar valorizaciones? Según la vista fiscal, esto tendría lugar en la forma que el fiscal explicará, nos imaginamos, pero la norma y la dogmática penal es bastante clara. Tiene que haber una relación directa entre el sujeto activo, entiéndase el patrocinado, y el dinero o los caudales apropiados, para que nazca la tesis de atipicidad en relación a la relación funcionarial existente entre la cosa pública y el sujeto activo. Si esta relación funcionarial no existe, ¿cómo podemos contextualizar lo que dice la Casación 102/2016? El delito de peculado se configura cuando el funcionario sustrae de la administración pública efectos o caudales confiados por razón de su cargo. El cargo responsable de supervisión no existe, señor magistrado, en la administración pública, menos en la ley especial. Entonces, ¿tenía relación funcionarial con los caudales ni defendida? La formulación fáctica fiscal dice que no, o por lo menos no dice nada. Aunado a ello, ¿qué se necesita? Que el funcionario público, respecto a los bienes públicos apropiados, los tenga a su cargo o su disposición. El facto de imputación no dice cuál era la relación de posesión, de uso o de disposición de la cosa pública respecto del patrocinado. Lo que ha referido a la imputación fiscal es lo que acabamos de leer, que habría dado conformidad a una valorización, no se sabe cómo, no se sabe cuándo. Cuarta arista, las formas del pecular, de cometer el delito, percepción, administración, custodia. Si de la tesis fiscal fluye la ausencia de relación funcionarial, porque eso es lo que fluye, ¿cómo así entonces podría quien carece de ello administrar, custodiar o apropiarse de lo que no le ha sido confiado? Lo que propone la Fiscalía no solo es atípico, sino es un absurdo del derecho. En la medida que las funciones activas o próximas, cercanas, y luego con las cuales se apropia de la cosa pública tendrían que fluir. Y naturalmente la responsabilidad del sujeto activo también en función, valga la redundancia, a la función que se le ha encomendado sobre la cosa pública, o sobre el efecto o los caudales. Si esto no aparece, señor magistrado, en la formulación fiscal, de la cual sí aparece quién es el verdadero supervisor de la obra, ciertamente esta arista también tiene matices de ser fundada por la tipicidad de dicho contexto. Quinta arista, apropiación y utilización. Otro efecto de la apropiación es eso, que entre al dominio o la esfera personal o patrimonial del sujeto activo la cosa pública. Para eso, ¿qué se necesita? Dogmáticamente que el sujeto activo haga suyo o los incorpore a su patrimonio, desprendiéndolos de la administración pública. De la formulación fiscal, ítem 4.2, no se sabe cómo así se habría apropiado de la cosa pública. Queremos entender que son caudales, dinero. Y si fuese dinero o cosas, pues de aquí no aparece ítem 4.2 qué cosa se habría apropiado o qué dinero se habría apropiado, para poder inferir que esa cosa pública y apropiación ingresa a la esfera de dominio del funcionario con relación funcionarial ni patrocinada, según la tesis fiscal, y enseguida podemos decir que se apropió. Es decir, se aprovecha de las bondades del bien estatal sin el propósito de apoderarse, para sí o para un tercero. Si esto formula la Fiscalía y la apropiación propiamente dicha es bastante extraña en la formalización, porque aquí dice simplemente habría otorgado conformidad, entonces, ¿cómo se habría apropiado de la cosa pública? La postulación es bastante gaseosa. Sexta arista, el destinatario para sí o para otro.
En la primera línea actúa a favor de sí, en la segunda a favor de una tercera persona. La imputación fiscal aquí dice o se relaciona con que mi defendida sería dispuesto o apropiado de los caudales, no se sabe qué caudales, a qué cosa se refiere como caudales, a favor de Jacinto Vicente Rodríguez Reyes. Esa es la formulación fiscal. ¿Cómo se realizó eso? Tampoco se conoce. Si esto es así del magistrado, ¿cómo puede sostenerse la postulación penal para otro? Es decir, se puede decir para Juan Pérez Rodríguez porque sí, porque le pareció a la Fiscalía sin más ni más. La relación funcionarial respecto a un canal público exige que éste haya sido desplazado de la administración pública por el autor, mi defendida, hacia un tercero. Esto no tiene sentido, señor magistrado, y el ítem 4.1, en línea con el 387 de la Ley de Contrataciones que he citado, dice cuáles son las funciones del supervisor de obra. Y no son, pues, como acá se indica, aprobar una valorización. Pero sí queda claro que el supervisor de la obra, según la formulación fiscal, contratado es el consultorio Genespari Pérez. Si así lo identifica al supervisor y la ley dice que para cada obra hay un supervisor, no 3 ni 4, uno, ¿cómo puede ser posible que la sexta lista para otro, que mi patrocinada haya peculado para otro, si ese otro, o si ella en su condición de responsable según la Fiscalía, que no está en la norma, entonces no podía cometer este delito? ¿Eso qué significa, magistrado? Que bajo estas 6 aristas de corte procesal penal, en estricto rigor procesal penal, es un imposible jurídico lo que la Fiscalía propone en relación a la atipicidad que postulamos respecto de la imputación fiscal que traemos a su despacho, y es en esa línea de razonamientos que con mucho respeto solicitamos, señor magistrado, luego del debate, su aprobación y en definitiva su aprobación y se sobresean los autos conforme a los fundamentos antes vertidos. Muchas gracias. Usted, doctor Gary, a ver. Sí, señor magistrado, nosotros pedimos que de plano sea desestimado, declarando infundada este medio de defensa técnico por lo siguiente, señor magistrado. En absoluto, hemos escuchado a la defensa cuestionar respecto a la disponibilidad jurídica, y así lo regula el acuerdo plenario. No estamos diciendo en los extremos de la imputación que ella se agarró, se apropió dinero o caudales o cosas o efectos. No estamos diciendo eso, señor magistrado. Estamos diciendo que investiga de la disponibilidad jurídica, que en absoluto ha sido refutado, permite que se pague la valorización número 3. Punto número 1, señor magistrado, que no ha sido cuestionado. Punto número 2, señor juez. Extraña mucho que tampoco la defensa haga mención a los documentos fuentes que la propia imputada ha emitido para concretar esta valorización. En absoluto ha cuestionado su propio informe de la imputada 068-2018/UEI-UNH/JGMB. Es decir, este es el informe que emite Yandira Gabriela Miguel Bendezú como ingeniera civil. Vea usted, señor magistrado, tenemos acá en la formalización de la investigación preparatoria, si es que lo tiene, porque hemos comunicado su despacho con la formalización, la prueba o elemento de convicción número 43. Pero acá extraña mucho este informe. ¿Por qué? Porque es un informe que emite Yandira Miguel Bendezú, dirigido al ingeniero José Manuel Soto Rodríguez, jefe encargado de la Unidad Ejecutora de Inversiones, UNH. ¿Pero quién lo dirige? El informe lo suscribe ingeniera Yandira G. Miguel Bendezú. No dice ningún tipo de cargo acá. Pero sin embargo,
A criterio de la defensa, que no tiene ninguna función, dice, pero esta persona, la ingeniera, con el informe 068, en la parte final de su informe, que es 2 hojas, después de hacer una apreciación a una carta para el pago de la valorización número 3, dice expresamente, y lo voy a leer, y como se cuenta con la carta 03 del 2018, raya DPP/SO/UNH, esta área, no sabemos qué área es, porque exprofesamente en un documento interno de informe siempre debe decir quién emite. Yo, Gary Justino Zavala, fiscal tal o tal cargo. Ella no emite nada de eso, pero este sale con el logo de Unidad Ejecutora de Inversiones, área de supervisión de obras. Sin embargo, ¿qué dice acá? Esta área otorga la conformidad correspondiente en base a la información de la supervisión ingeniero Diógenes Pari Pérez para el pago al ejecutor del Consorcio Perú y adjunta un SOB. Punto número 1. Punto número 2, señor magistrado. La misma profesional emite también un informe igual, informe 090-2018, del 18 de agosto de 2018. Previamente, su informe 68, señor juez, es del 20 de agosto de 2018. Ahora, después emite otro informe, 90, del 18 de agosto de 2018, en relación a la valorización número 4. Obviamente, hace unas recomendaciones a la supervisión para que cumplan, dice, sus funciones de acuerdo al contrato, según el artículo 160 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Tampoco pone qué cargo tiene, solamente ingeniera. Por eso es que, señor magistrado, nosotros cuando atribuimos a ella de que es responsable, dice sí claramente, del área de supervisión de obras de la universidad, esto lo distingue, señor magistrado, al responsable o jefe de la unidad ejecutora de inversiones. ¿Por qué? Porque ella se dirige a esta unidad, que es el jefe de la unidad ejecutora de inversiones, ingeniero José Manuel Soto Rodríguez, asumiendo que en todo caso ella es responsable e inmediatamente inferior respecto del jefe de la unidad ejecutora de inversiones, porque la universidad está clasificándolo acá, Universidad Nacional de Huancavelica, rubro más abajo, unidad ejecutora de inversiones, más abajo, área de supervisión de obras. En consecuencia, ella, porque según su término de contrato, y eso por eso es que, señor magistrado, nosotros al momento de ofrecer este informe de Contraloría, que es una prueba preconstituida, si usted puede verificar en su página 108 de este informe de la Contraloría, dice claramente que según la orden de servicios que se le otorga a la persona antes indicada, a la ingeniera Miguel Mendezú, ¿qué dice acá? En su calidad de servicios especializados en ingeniería civil, así dice. Pero antes de esto, dice también que ella es responsable de esta área de supervisión de obras. En consecuencia, señor magistrado, está plenamente demostrado de que ella sí ejercía una función pública y que era tamiz para poder tramitar un pago de una valorización que, en conclusión, señor magistrado, hay un perjuicio de los 5 millones tantos que costó la obra. Según la Contraloría, ha determinado un perjuicio superior a 2.900.000. Dentro de ellas, esta valorización de la tercera, valorización número 3, alude al pago de 865.974 soles con 39 céntimos. No estamos hablando, señor magistrado, de monto ínfimo. Se entiende que como servicio especializado, ahora supervisora o responsable de la supervisión, para estos fines, su cargo estaba previamente establecido, por eso es que emite este tipo de informe. Caso contrario, señor juez, ¿qué sería? ¿Usurpación de funciones? Está perfectamente tramitado porque esta información que ella emite, la 068, por la cual se le está atribuyendo a ella la imputación de haber avalado la conformidad correspondiente, es que se hace un trámite posterior y se concreta el pago a la empresa contratista. Eso es el extremo de imputación, señor juez. Por eso es que no es que se trata de un tema probatorio de todo el caso. Lo que sí se trata es probar su vínculo funcional. Y el vínculo funcional se alude, como dije, en el elemento de convicción número 43 de la formalización de investigación preparatoria, que también concuerda
con el numeral 18, porque aquí se menciona el informe 090 respecto a la valorización número 4. Es decir, no vale la función que ella asume, pero sí vale sus informes y por ende su rol o su servicio profesional. Sí, lógico, señor magistrado. Por eso decía, señor, antes de iniciar esta audiencia, de que se debe acumular a la otra pretensión, porque la propia defensa ha dicho, si no existe cargo, dijo. Entonces, esa es discusión de otra audiencia, ¿por qué tiene que meter a esta audiencia, señor juez? ¿Se da cuenta? ¿Y qué más dijo, señor magistrado? Que no dice nada respecto a los cargos, si qué cosas son caudales, señor magistrado. La excepción de improcedencia de acción no es para discutir supuestamente temas de imputación deficiente o lo que quiera llamar. Para eso hay otro mecanismo, señor juez. No es la excepción propiamente dicho. Si es así, señor magistrado, nosotros nos remitimos, en todo caso, a la parte documental que trasunta el informe de Contraloría sola para vincular funcionalmente a esta persona. Y por eso es que pedimos que se declare infundada, señor juez. Muchas gracias, doctor. Terminamos con usted, doctor Luis. Gracias, señor magistrado. Gracias por su venida. El único análisis que me nace, con el respeto que me merece, señor fiscal, su alocución, es la desesperación procesal, señor juez. ¿Por qué? Porque usted lo ha precisado, yo también. Esta no es la estación jurisprudencial para valoración de pruebas. Aquí se analiza solo la imputación formalizada como está. Y la alocución del señor fiscal, que ha reseñado con mucho trajín, no está pues en la formalización. En la formulación está lo que he leído. Ni siquiera la palabra disponibilidad jurídica que ha citado está ahí. Porque tendría que describir cuál es el cargo que le otorga disponibilidad jurídica a mi defendida. O sea, se puede subjetivar, según el señor fiscal, sí. Pero en esta estación de control de elementos tenemos que verificar si ese elemento está, en palabras suyas, el magistrado, presente o ausente. Pero no se puede decir que está porque el señor fiscal dice que está, aunque en la formulación no está. Parece un juego de palabras, pero eso es lo que propone. La disponibilidad jurídica, señor magistrado, es cierto, hay un acuerdo plenario, pero exige también la custodia cercana sobre la cosa pública. Y no se sabe cuál es la cosa pública peculada por mi patrocinada. Ahora bien, lamentablemente hace uso de los documentos fuente, dice, y de los elementos de convicción número tal y cual. No estamos en una prisión preventiva para debatir los elementos de convicción. Si la tesis fiscal que ha realizado no está en la formalización, no puede modificarse, integrarse ni complementarse, señor magistrado, porque ya estamos en una etapa avanzada de los autos. Ahora bien, dice además que hay unas cartas y que dice que hay unos sellos, no sabemos qué área. Está confirmando el señor fiscal que no hay cargo funcionarial sobre mi defendida, dice. Hay unos informes, cuáles eran, no tenemos ni idea, ni siquiera se puede volver acá, pero no hay sello, dice. Entonces, según la lógica fiscal, como no hay sello, ella tiene que ser. Estamos en una etapa avanzada del conocimiento procesal penal para subjetivar conclusiones tan extrañamente formuladas por la fiscalía, el magistrado. Dice además, o ha referido además, que hay cierto, o que habría ciertas situaciones donde mi patrocinador firma como ingeniero civil. Por cierto, es ingeniero civil. Pero eso no lo hace funcionario público, señor magistrado. Es como yo soy abogado, pero no soy funcionario público en ese momento. Cuando sea funcionario se me atribuye un derecho de función, sí, pero antes no. Ahora, dice una buena pregunta, señor fiscal, que tiene relación con una resolución de la Corte Suprema. Entonces, dice, porque parece que sigue investigando, entonces sería usurpación de funciones. Probablemente, señor magistrado, porque solo a un privado se le atribuye delitos de corte privada y solo a quien tiene relación funcionarial con la cosa pública, una infracción de deber y un delito funcionarial, que no es el caso de autos. Pero parece que la Fiscalía recién se está dando cuenta que este no es un delito funcionarial, pero son sus atribuciones. Ahora, finaliza y dice, aquí no se ve si son caudales o no. La cosa pública apropiada tiene que ser un efecto o un caudal.
Y la norma nos pide la relación funcionarial entre la cosa y el sujeto activo. Entonces, ¿en qué razonamiento de derecho puede decir aquí no se ve eso? Si lo apropiado es la cosa pública, por un servidor público. Entonces, hay razonamientos bastante extraños, pero que no tienen soporte penal. En todo caso, las 7 aristas que hemos desglosado sobre la tesis de homicidio, o perdón, de peculado a ser magistrado, no han sido absueltas por la Fiscalía. Más bien ha confirmado que los documentos que no vamos a evaluar no hay sello, o perdón, solo hay ingeniero civil tal, y no hay en consecuencia relación funcionarial, o en todo caso función pública y menos relación funcionarial, y las 8 aristas que hemos desarrollado sobre atipicidad tampoco han sido absueltas. Línea de razonamiento del magistrado por las cuales, a la luz de la normativa y dogmática penal, pedimos declarar fundada nuestra excepción. Muy amable, gracias. Con usted combinamos, doctor Gary, a ver. Sí, señor magistrado. Bueno, muy extrañado nuevamente por la postura, señor magistrado. En principio, el artículo 425.3 del Código Penal señala la condición de funcionario y o servidor público, cualquiera sea su tipo de contrato. Tiene una orden de servicio. Por lo tanto, realiza función pública a la luz del artículo 425 del Código Penal, que cualquier persona lo puede entender. Inciso tercero. Por un lado, señor magistrado. Por otro lado, señor juez, cuando se adjudica el contrato 07-2018 respecto al tipo de trabajo para este fines que es materia de imputación, ¿ya? Claramente se alude quién es el área responsable para que lleve a cabo la unidad ejecutora de inversiones. Consecuentemente, señor juez, este informe que emite la ingeniera Miguel Bendezú 068 es de esa unidad. Este informe, como ingeniera civil, no lo emite porque ella es responsable de, digamos, de patrimonio, responsable de biblioteca. No, señor juez, lo emite con el logo correspondiente de la unidad que lo identifica a la cual trabaja, área de supervisión de obras. Por eso digo, no es que no haya sello, está su sello, señor magistrado, sino que en el informe, en la parte introductoria o introito del documento, dice A, ingeniero jefe de la unidad, B, D, ingeniera Yandira, no dice qué cargo ostenta, señor juez. Justamente nosotros podemos inferir de que esa omisión exprofesa a futuro, pretendiendo decir que yo soy ingeniero civil, pero yo no tengo ningún cargo. ¿Y cómo es que emite este informe? ¿Cómo es que da conformidad si no tenía ningún tipo de cargo o relación funcional? Eso es extraño. Por eso es que, señor magistrado, para nosotros sí existe el vínculo funcional de parte de la imputada ante sindicado. Por esa razón nos reafirmamos en el planteamiento ante sindicado, pidiendo que se declare infundada. Gracias, doctor. Ya. Doctora Plaza, un minuto, un favor, ¿no? Porque ya así no vamos a estar cada rato haciendo réplica, no. Usted ya intervenía y hace su réplica ya, pero ya igual. Solamente un minuto, máximo 2 minutos, doctor, para culminar, un favor. No, 60 segundos, maestro, y agradezco su venia. Nuevamente la desesperación aflora, señor magistrado. El artículo 425 que cita el señor fiscal tampoco está en la formalización. Qué extraño. Y es más, ese artículo que cita del Código Penal identifica a los funcionarios públicos y habla de su designación, nombramiento o resoluciones para su cargo, pero no habla de un funcionario como responsable. Numeral 7, los demás indicados por la Constitución política. La Constitución habla de un responsable en sustitución de un supervisor, según la óptica fiscal, sí, pero esto es inconstitucional. Señor magistrado, la norma constitucional, la norma penal, la norma especial, erosionan intensamente la situación o las respuestas del señor fiscal. Es más, si lo que quiere vincular el señor fiscal es la tesis de funcionario de facto, tampoco está esa expresión en la formalización, señor magistrado, ni menos sustentado. Lo que sí aparece que es una arbitrariedad fiscal en la medida que, como dice el fiscal, para nosotros es. ¿Y para qué está el marco procesal penal, el marco constitucional? Porque si vamos a decir para nosotros es y la ley no nos interesa, vámonos a la selva, pues, el magistrado. Muchas gracias. Ya, doctor. Doctor Gary, una consulta.
¿Cuál me dijo que es el área en la que trabajaba la ingeniera Yandira? ¿Es Yandira Gabriel Miguel Bendezú? A ver, ella suscribe como ingeniera, pero el documento a la cual se tramita es que lo hace ella, es ante la jefe de la unidad ejecutora de inversiones. Y las áreas que están dentro de la universidad, tenemos unidad ejecutora de inversiones, que está a cargo el ingeniero José Manuel Soto, y quién está a cargo del área de supervisión de obras. Asumimos ella, ¿por qué? Porque ella emite a su superior jerárquico, que es la unidad ejecutora de inversión, y así está en el informe 068, que no lo cuestiona. Por eso es que nosotros, señor magistrado, con todo respeto, decimos que es funcionaria pública, y hay que distinguir, para no engañar o sorprender, señor magistrado, una cosa es ser funcionario público en sede administrativo, y otra cosa es ser funcionario público para los efectos penales, que el artículo 425 claramente así lo regula, y la doctrina de la jurisprudencia así lo ha señalado. Con esa distinción, señor, acá no estamos invocando funcionario de hecho en absoluto. Lo que se trata es de repente suponer, pero no hemos inferido eso, señor. Gracias, doctor. Por eso, doctor, le decía, me dice que usted hay áreas. Esas áreas que usted me hace referencia, bueno, su formalización son, ¿cuántas hojas son? Como, Sino que lo ha repetido 21, 21, 21 nomás. sí, Hasta el punto 4.8 están los hechos. ya, en el 4 puntos están los hechos, señor magistrado, respecto de la imputada. Hasta el 4.8 lo ha desarrollado los hechos, ¿no? Y esas áreas, me dice, en todo caso, en toda su formalización lo ha explicado. Bueno, acá le estamos poniendo para cada uno de los imputados el título que ostentaba a la fecha de la comisión delictiva. En el caso de Diógenes, consultor supervisor. En el caso de Yandira, responsable del área de supervisión. En el caso de José Manuel, es jefe de la unidad ejecutora de inversión. Y así sucesivamente, señor magistrado. Ya, pero lo está explicando esa estructura, ese organigrama que usted me dice, ¿no? De las áreas, eso lo explica, doctor, en la Nosotros, formalización. bueno, en la parte de aspectos previos, damos cuenta de qué se trata el caso, ¿ya? Pero como le digo, señor magistrado, en el informe de Contraloría que destaca los roles, y eso sí es parte de la información documental que se debe manejar, ahí se dice claramente que también es responsable del área de supervisión de obras. Por eso es que ella emite, porque existe esa unidad. ¿Esta área de qué dependía? ¿De qué área dependía, me dice, doctor? ¿De la unidad de ejecución de obra, creo me dijo? Sí, o sea, el área de supervisión de obras, ya, en todo caso depende de la unidad ejecutora de inversiones. Unidad ejecutora. Unidad ejecutora. Por eso es que ella se dirige a su inmediato superior, que es el jefe de la unidad ejecutora. Por eso decíamos también, ¿qué pasa si no hubiera emitido en todo caso este informe? Simplemente no tramitaba y observaba y no había la valorización número 3, al menos en cuanto a ella le hubiera correspondido. Que dispongan el pago a otras áreas distinto, pero ella, aquí la imputada, aparece afirmando de que se le otorga conformidad y por ende el trámite que corresponde para su pago. Es un área de nexo de inversiones, luego usted como responsable del área de supervisión de obras de universidad. Sí, Ya, señor. pero esto, sus funciones, doctor, su función es verificar lo que usted indica en todo caso, la conformidad de la valorización de eso. Pues, por eso yo pues, según las órdenes de servicio que ella tiene, ella es servicio especializado, donde se establece su contratación de ella precisamente para revisar en campo, observar, verificar, subsanar observaciones, validar actividades efectuadas por contratistas ejecutores. Eso dice en su contrato. Y así se señala, señor magistrado, parte de sus funciones que aparece en este documento de Contraloría. Ya, pero en su contrato dice eso, es lo que me estás indicando. Claro, sí, señor magistrado. Bueno, se equipara un contrato con una orden de servicio. Lo que se hace es simplificar algunas cláusulas, pero la esencia está ahí. Un contrato toma más tiempo, demora, varias áreas firman. En cambio, una orden de servicio es más célere, pero tiene la misma naturaleza. Ya, pues, doctor. Ya, pues, doctores, nos notificaremos pues, a sus casillas lo que ya podamos resolver, ¿no? Teniendo en cuenta ya lo que se ha hecho,
lo que ha sido materia de debate, ¿no? Los argumentos de ambos doctores, ¿no? Del Ministerio Público y doctora Paz. Damos por culminado ya, doctores, y emitiremos lo que corresponda por despacho. Se da por esa grabación ya de video. Hasta luego, doctores, que tengan buenas tardes.